Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Y hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, un tema explosivo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un escándalo, un bombazo que sacudió el mundo del entretenimiento, concretamente, el de nuestro amado Can Yaman. El titular lo dice todo, el alcohol de Can Yaman en la revista El Escándalo que lo cambió todo. ¿Intrigados? Yo también lo estaba cuando me topé con esta historia. Así que en este vídeo vamos a desmenuzar, a analizar a fondo qué pasó, por qué fue tan impactante, cómo afectó a la imagen de Can Yaman y sobre todo, cómo transformó su trayectoria profesional. Vamos a hablar de la famosa revista, de las fotos, de la polémica, de las consecuencias y por supuesto, de la reacción del propio Can Yaman. Prepárense para un viaje lleno de drama, especulaciones y, por qué no, un poco de chismorreo. Pero antes de empezar, y hablando de chismorreo, no quiero que os perdáis nada de lo que pasa en el canal. Así que si aún no lo habéis hecho, suscribíos. Dadle al botón de suscribirse, activad la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo nuevo. Así no os perderéis ninguna de las exclusivas, análisis y curiosidades que tenemos preparadas para vosotros. Ahora sí, adentrémonos en la tormenta. El epicentro de todo este revuelo fue, como ya he mencionado, la revista El Escándalo. En sus páginas se publicaron unas fotos, unas imágenes que, por decirlo suavemente, no dejaban a Can Yaman en muy buen lugar. Se le veía aparentemente en estado de embriaguez con una actitud, digamos, desinhibida. Las fotos tomadas en un evento mostraban a Can Yaman en una situación que, para muchos, no se correspondía con la imagen de galán y hombre ideal que se había construido hasta ese momento. ¿Pero cómo llegamos a este punto? Para entender la magnitud del escándalo, es crucial contextualizar la figura de Can Yaman en ese momento. Era un actor en la cima de su carrera, un fenómeno global. Había cosechado un éxito rotundo con sus papeles en telenovelas turcas que conquistaron corazones en todo el mundo. Erkenci Kuş, una comedia romántica vibrante y llena de encanto, y Dolunay, con su trama apasionada y sus personajes entrañables, le habían catapultado al estrellato. Estas series no solo le brindaron fama y reconocimiento en Turquía, sino que también le abrieron las puertas a audiencias internacionales, especialmente en países de Europa, América Latina y Oriente Medio. Su imagen, en gran medida, era impecable. Se le percibía como un hombre atractivo, carismático, educado y, sobre todo, un profesional comprometido con su trabajo. Siempre se mostraba cercano a sus fans, participando activamente en las redes sociales y mostrando una imagen de vida privada discreta y sin mayores escándalos. Era el prototipo del galán perfecto, el hombre ideal que encarnaba los sueños románticos de millones de mujeres en todo el mundo. La publicación de las fotos en El Escándalo fue, entonces, un auténtico terremoto. Fue un shock para sus fans, una mina de oro para los medios de comunicación y una crisis de imagen que el equipo de Can Yaman tuvo que afrontar de manera inmediata. En cuestión de horas, las redes sociales ardieron. El debate se desató en Twitter, Instagram y Facebook. Los fans se dividieron en bandos, unos defendiendo a su ídolo a capa y espada, argumentando que todos cometemos errores y que la vida privada de una persona no debería ser juzgada con tanta severidad. Otros sintieron decepción. Se sintieron traicionados al ver que su imagen idealizada de Can Yaman se había visto empañada por esta situación. Los medios de comunicación, como era de esperar, se lanzaron a cubrir el escándalo con voracidad. Los titulares sensacionalistas inundaron las portadas de revistas y periódicos, amplificando la polémica y generando todo tipo de especulaciones. Se hablaba de la cantidad de alcohol que había consumido Can Yaman, de la naturaleza del evento en el que se tomaron las fotos, de la posible influencia de terceras personas y, por supuesto, del impacto que este escándalo tendría en su carrera profesional. La publicación de las fotos fue mucho más que un simple chismorreo. Tocó directamente el corazón de la imagen pública de Can Yaman, que había sido cuidadosamente construida durante años. Implicó una erosión en la confianza del público y planteó interrogantes sobre su comportamiento fuera de los sets de grabación. Entonces, ¿qué pasó esa noche? ¿Qué llevó a Can Yaman a esa situación? ¿Fue un desliz puntual, un error de juventud, o reflejaba algo más profundo? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, nunca se conoció completamente. Las especulaciones y los rumores se multiplicaron, pero la versión oficial, tanto del actor como de su equipo, intentó minimizar el impacto. Lo que sí quedó claro es que la situación requería una respuesta rápida y efectiva.
El equipo de Can Yaman, consciente de la magnitud del problema, se puso manos a la obra para controlar los daños. La estrategia de comunicación se convirtió en una prioridad. Se evaluaron todas las opciones: negar la veracidad de las fotos, emitir un comunicado de disculpa, o simplemente ignorar el escándalo. Finalmente se optó por una estrategia que buscaba equilibrar la contención de los daños con la transparencia y la honestidad. Se emitieron algunas declaraciones, se intentó restar importancia al asunto y, sobre todo, se reforzó el mensaje de profesionalismo y compromiso con su trabajo. Las consecuencias del escándalo fueron, como era de esperar, significativas. Para empezar, la percepción pública de Can Yaman se vio afectada. La imagen del hombre perfecto, del galán intocable, se resquebrajó. Si bien es cierto que muchos fans le mostraron su apoyo incondicional, otros sintieron decepción, y la credibilidad de Can Yaman se vio, al menos temporalmente, comprometida. El impacto en su carrera profesional también fue evidente. Los productores, las marcas y los anunciantes, que siempre vigilan la imagen de las celebridades con las que trabajan, se mostraron cautelosos. Un escándalo de este tipo siempre genera incertidumbre y, por lo tanto, riesgos. Las negociaciones para futuros proyectos se retrasaron, y algunos acuerdos publicitarios fueron cancelados o pospuestos. Las revistas del corazón y los programas de televisión dedicaron semanas a analizar el incidente. Se especulaba sobre su futuro profesional, sobre las posibles consecuencias legales y sobre la reacción de sus colegas de profesión. La sombra del escándalo se cernía sobre Can Yaman, amenazando con opacar su éxito y con poner en peligro su creciente popularidad. Pero aquí es donde la historia da un giro interesante. A pesar de todos los pronósticos negativos, el escándalo, en lugar de hundir a Can Yaman, paradójicamente, se convirtió en un punto de inflexión en su carrera. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, humanizó a la estrella. Durante mucho tiempo, la imagen de Can Yaman había sido tan perfecta, tan idealizada, que resultaba inalcanzable. El escándalo del alcohol, por decirlo así, le hizo más real. Permitió a sus fans ver que incluso las estrellas más grandes son humanos, que cometen errores, que están expuestos a las tentaciones y a las presiones de la fama. La gente comenzó a empatizar con él. Ya no se le veía solo como el galán de las telenovelas, sino como un ser humano que, como cualquier otro, podía tener momentos de debilidad. Esto generó una conexión más profunda con su público, un sentimiento de cercanía y de identificación que trascendía la mera admiración. Después del escándalo, Can Yaman demostró su valía. Asumió las consecuencias de sus actos, se esforzó por aprender de sus errores y por recuperar la confianza del público. En lugar de esconderse, se dedicó a trabajar en su imagen pública. Participó en entrevistas, en eventos y en campañas publicitarias, siempre mostrando una actitud profesional y comprometida. Se enfocó en proyectos que le permitieran demostrar su talento y su capacidad para crecer. Demostró que era capaz de salir adelante y de adaptarse a las circunstancias. A pesar del escándalo, la popularidad de Can Yaman no decayó. Al contrario, algunos dirían que se fortaleció. Sus fans, lejos de abandonarlo, le mostraron su apoyo incondicional, demostrando que el cariño que le tenían iba más allá de una imagen perfecta. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de muestras de cariño y de defensa a ultranza de su ídolo. A partir de ese momento, Can Yaman se enfocó en proyectos ambiciosos y de calidad. Participó en series internacionales, demostrando su capacidad para adaptarse a nuevos roles y a nuevos mercados. Demostró su talento como actor, su profesionalismo y su capacidad para reinventarse. Un ejemplo claro de su resiliencia y adaptación fue su participación en la serie Viola come il mare, una producción italiana en la que demostró su versatilidad y su capacidad para actuar en un idioma diferente. Este proyecto no solo le brindó una gran exposición a nivel internacional, sino que también le permitió consolidar su imagen como un actor serio y comprometido con su trabajo. El escándalo, aunque un episodio negativo en su carrera, le sirvió para acercarlo a sus fans. Le hizo más accesible, más humano, y le permitió demostrar que es un actor que está dispuesto a aprender y a evolucionar. Este episodio, de alguna manera, cambió todo, como bien indica el título. Le obligó a replantearse su imagen, a tomar decisiones más conscientes y a consolidar una base de fans que, a pesar de todo, lo apoyaban incondicionalmente. La revista El Escándalo, con sus polémicas fotos, jugó un papel crucial en esta transformación. Aunque la publicación causó un gran revuelo, también obligó a Can Yaman a enfrentar la realidad,
a tomar las riendas de su imagen y a demostrar su valía. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de este escándalo? En primer lugar, que la vida de las celebridades, por muy glamurosa que parezca, no es perfecta. Los famosos son seres humanos que cometen errores y que están expuestos a presiones y tentaciones. En segundo lugar, que la gestión de la imagen pública es fundamental en el mundo del entretenimiento. Las celebridades deben ser conscientes del impacto que sus acciones tienen en su carrera y en su vida personal. En tercer lugar, que la resiliencia y la capacidad de adaptación son clave para superar los obstáculos y para crecer profesionalmente. Y por último, que la conexión con los fans, la honestidad y la transparencia, son valores fundamentales para construir una carrera sólida y duradera. Ahora, tras este recorrido por esta historia llena de drama, especulaciones y consecuencias, ¿qué podemos concluir? En primer lugar, que el escándalo del alcohol en la vida de Can Yaman fue un evento mediático que impactó de forma considerable en su carrera, en su imagen y en su vida personal. En segundo lugar, que este evento, aunque con consecuencias negativas, también fue un punto de inflexión, una oportunidad para crecer y para demostrar su valía. Y en tercer lugar, que la capacidad de Can Yaman para recuperarse, para reinventarse y para conectar con sus fans, fue fundamental para superar este difícil momento. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, no dudéis en dejar vuestros comentarios. ¿Qué opináis vosotros sobre el tema? ¿Cómo creéis que el escándalo afectó a la carrera de Can Yaman? ¿Tenéis alguna otra opinión sobre el tema que os gustaría compartir? Me encantaría leer vuestras ideas. Y por supuesto, no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y sobre todo suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y gracias por estar ahí. Hasta la próxima.